Saludo a usted, doctora. Bien, el tema a tratar el día de hoy es la inconstitucionalidad de algunas normas peruanas. En el curso de Filosofía del Derecho, los que integramos el grupo somos Becerra Pérez, Cristian del Mar y Valderrama Piña Reimera. Caso real propuesto. Caso de la conciliación en la protección de los derechos laborales. Contexto del caso. En el contexto del derecho laboral en Perú, imaginamos que un juez laboral peruano se enfrenta a un conflicto complejo que involucra una demanda por despido arbitral. Un trabajador quien ha estado laborando durante varios años para la misma empresa ha sido despedido y alega que dicho despido fue sin justificación legal y sin el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo. La demanda incluye la solicitud de reintegro al puesto de trabajo y o el pago de la indemnización por despido injustificado. El trabajador sostiene que, a pesar de haber cumplido con sus funciones durante todo el tiempo de su contrato, fue despedido sin previo aviso ni explicación adecuada. Además, considera que la decisión fue tomada en un contexto de discriminación o arbitrariedad, dado que no existió un proceso formal o documentado que justifique su despido. La situación económica del trabajador, que tiene dependientes a su cargo y vive de un salario bajo, agrava aún más su reclamo, ya que considera que el despido le ha dejado en una situación de vulnerabilidad económica. Por otro lado, la empresa demandada sostiene que el despido fue justificado por causas objetivas, como el bajo rendimiento del trabajador o el incumplimiento de metas establecidas en el contrato laboral. La empresa presenta como pruebas informes de desempeño, registros de evaluaciones periódicas de trabajo y argumenta que el trabajador no cumplió con los estándares de productividad acordados. Además, la empresa alega que el despido se realizó en conformidad con las disposiciones de la Ley General de Trabajo y el Código de Trabajo en relación con la terminación de la relación laboral por causas objetivas. El juez laboral tiene la tarea de decidir si la empresa actuó conforme a la ley y si el despido fue justo y justificado o si, por el contrario, fue arbitrario e injustificado. En su decisión, el juez no solo debe interpretar las normas jurídicas sobre despido, sino también tomar en cuenta principios éticos y sociales que protejan los derechos fundamentales del trabajador, especialmente su derecho a la estabilidad laboral y a condiciones de trabajo justas. Esto también involucra valorar la vulnerabilidad económica del trabajador, dada su situación personal y la posible discriminación que haya sufrido. Además, en este tipo de casos, el juez también podría proponer una conciliación entre las partes como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Esta conciliación implica que tanto el trabajador como la empresa lleguen a un acuerdo que pueda resolver la disputa sin necesidad de un fallo judicial definitivo. La conciliación podría incluir el reintegro del trabajador, la compensación económica, o una reprogramación de las metas laborales para evitar un despido definitivo. Implicaciones del caso. En este caso se plantea como un ejemplo de tensión entre la aplicación estricta de las normas jurídicas y la necesidad de aplicar criterios morales éticos que consideren el contexto humano y social del trabajador. El juez no solo tiene que evaluar si la empresa cumplió con las normativas legales sobre despido, tales como las causales de determinación de la relación laboral y los procedimientos que deben seguirse, sino también reflexionar sobre las consecuencias de su decisión para el trabajador. La situación económica y familiar del trabajador, además de las posibles prácticas discriminatorias que se puedan haber dado dentro de la empresa, deben ser valoradas como elementos esenciales en la toma de decisiones. Además, el juez debe asegurarse de que se haya respetado la dignidad del trabajador en todo el proceso, incluso si la ley establece ciertas causales para el despido. El hecho de que el trabajador se encuentre en una situación de vulnerabilidad puede ser un factor que incline la balanza hacia una decisión más justa y equitativa. Doy pase a mi compañero.
Bueno, según Kelsen, el positivismo excluyente, dice que el derecho es un sistema jerárquico de normas, la cual no depende de la moral, solo de la validez formal. Según la cita de Kelsen, donde nos dice, nos explica, ¿no? El derecho debe ser analizado tal como es, no como podría ser o no como debería de serlo, ¿no? Asimismo, tenemos Hart, que nos habla sobre el positivismo también, donde distingue reglas primarias, deberes secundarios y procedimientos, ¿no? Donde nos habla que los jueces pueden usar los principios morales cuando hay vacíos legales, ¿no? Como por ejemplo una laguna del derecho, donde se presenta un vacío de la ley, donde el juez es el que lo crea, este vacío para darle solución, ¿no? Asimismo, tenemos el Tribunal Constitucional, es donde actuó conforme a la regla de conocimiento al priorizar la Constitución, ¿no? Asimismo, Hart nos hace una cita, nos menciona que el derecho no puede ser entendido sin considerar su práctica social. Tenemos Luigi Ferrajoli, el garantismo jurídico, que nos menciona dos puntos importantes de ello. Tenemos el derecho es legítimo si solo protege los derechos fundamentales. En el otro punto, aplicar el principio pro persona y pro homine, que es algo tan importante dentro de estos. Asimismo, la cita que nos hace Ferrajoli, donde nos habla de la validez del derecho dependiendo de la capacidad de garantizar los derechos humanos. Alf Ross nos habla de un realismo jurídico, ¿no? Donde nos presenta dos puntos importantes de ello. El derecho se entiende como práctica judicial efectiva y donde las normas son aquellas que existen en la medida en que guían la conducta de los jueces, donde también nos hace una cita al respecto, ¿no? Diciéndonos que el derecho es lo que los jueces hacen con él, ¿no? Y eso lo vemos claramente, ¿no? En cada uno de las audiencias donde se presenta casos y donde ellos actúan, ¿no? Y hacen prevalecer la justicia. Tenemos un breve análisis comparativo donde Kelsen habla, ¿no? De la legalidad formal, Hart nos dice de la integración de moral en casos difíciles, Ferrajoli nos garantiza el tema de derechos fundamentales y Ross nos habla de la práctica judicial y la realidad social. Eh, Ante esto tenemos unas conclusiones donde Ferrajoli nos ofrece un marco más adecuado para justificar la decisión judicial, ¿no? Dentro del derecho debemos garantizar una autonomía y libertad individual. Por último punto tenemos donde nos recomienda reformar el artículo 112, perdón, del Código Penal. Eh, Ante ello también hace una referencia, ¿no? Que el derecho debe servir a la vida, no imponerse sobre ella. Tenemos Alfros, nos da una breve síntesis donde hablamos sobre el derecho que es una práctica social observable, no solo normas escritas. Lo que realmente importa es cómo actúan los jueces, ¿no? Y cómo aplican las normas dentro de estos casos. Y asimismo nos habla que el derecho es lo que los jueces hacen con él, conforme lo mencionó anteriormente, ¿no? Comparación de las teorías aplicadas al caso. Kelsen nos dice que la validez formal de la norma nos habla de ello, ¿no? Hart nos dice la apertura normal en los vacíos legales y Ferrajoli nos habla de una defensa de la dignidad como principio supremo. Y Ross nos habla del derecho vivo dentro de la práctica judicial. Asimismo, tenemos el Tribunal Constitucional combinó estos enfoques para priorizar la dignidad humana, ¿no? Es conforme lo dice el artículo 1 de la Constitución Política, ¿no? La defensa de la persona humana son el fin supremo de la sociedad del Estado. Tenemos las conclusiones. El positivismo puro no basta para resolver dilemas éticos y humanos. Ferrajoli nos ofrece el marco más coherente para equilibrar ley y derechos. La dignidad humana debe prevalecer sobre cualquier formalidad legal. Es conforme lo cita, ¿no? En la Carta Magna o en el artículo 1. Y bueno, ante ello, gracias. Y tenemos las recomendaciones siguientes. Por ejemplo, ¿no? Reformar el artículo 112 del Código Penal para permitir la eutanasia bajo el control judicial, ¿no? Promover también la enseñanza de la filosofía jurídica en la formación del abogado.
que nos ayuda a formarnos profesionalmente y asimismo a interpretar de otra manera el sistema jurídico. Fomentar el debate sobre bioética y derechos humanos. Y el último sería esto, consolidar un Estado constitucional que garantice en el Perú pues una justicia equitativa y de derechos igualitarios para todos. Gracias.